vamos a estar tocando y hablando en esta mañana de hoy, dice que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo a la tierra luego que Adán y Eva le fallaron a Dios. Adán y Eva ya en el Edén le fallaron al Señor. Pero Dios hizo una promesa. La promesa es la de enviar a su Hijo a la tierra, oye bien, para salvar al hombre que se había perdido en el Edén. Génesis 3:15, para aquellos que estudian la Biblia y son estudiosos de la palabra de Dios, que yo sé que la mayoría de ustedes son tremendos estudiosos en la palabra de Dios. Génesis 3:15 dice, de la simiente de la mujer saldría el Salvador. Cuando habla simiente está hablando de una semilla, o sea, de la semilla del vientre de una mujer. ¿Qué mujer fue? María. María fue la que Dios escogió para depositarse en ella, en el vientre de ella, mediante una teofanía, y salir a la humanidad, al mundo, como Salvador o como el Mesías prometido. De la simiente de la mujer saldría el Salvador. Dios, amado, escuche esto. Dios había programado el día en que iba a visitar al hombre con la intención de devolverlo nuevamente al paraíso, al Edén. El ser que Dios creó, Adán y Eva, perdió la bendición de no seguir lo que Dios le dijo. Ahora se encontraba esta pareja en el Edén, en el paraíso, sin fe y sin esperanza, desprovistos de la protección y de la bendición de Elohim, de su creador. Pero Dios, escuche, señaló el día de visitación. Y cuando se presentó, algunos lo reconocieron, pero otros no le reconocieron. Cuando alguien va a visitar tu casa y te toca la puerta de tu casa, tú miras por la ventanita que está al lado de la puerta o por la ventana anexo a la puerta para ver quién te está visitando. Y a lo mejor lo conoces y a lo mejor no lo conoces. Está en tu persona dejarlo entrar, abrir la puerta para que entre o no abrirle la puerta para que no entre. La Biblia dice que Jesús fue a visitar a su pueblo Israel y tocó la puerta del corazón del pueblo de Israel, pero no le dejaron entrar porque no le reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. El asunto es estar preparado, diga conmigo, preparado. Es estar preparado cuando llegue el momento de su visita. Ay, Dios mío. Cuando llegue el momento de su visita. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Cuando llega el momento de Jesús a tu vida, tú tienes que reconocer que ese es el momento o el tiempo señalado por Él para visitarte. Oye bien, hijo de Dios, en una ocasión un hombre se estaba ahogando en el mar. Y cuando se estaba ahogando en el mar, le pidió ayuda a Dios. Dios mío, ayúdame, ayúdame, sálvame. Llegó la guardia costanera. Y le dijeron a él, te vamos a salvar, toma esta soga. Le dijo la guardia costanera al hombre que se estaba ahogando. Y el hombre le dijo, Dios me va a ayudar, no necesito la soga. Llegó, oye bien, la unidad de rescate y también le ofrecieron ayuda. Pero él dijo, Dios me va a ayudar, no necesito su ayuda. Llegó el helicóptero, le tiraron la soga, le tiraron la escalera, le tiraron una camilla y él dijo, Dios me va a ayudar. A la hora siguiente se ahogó y murió. Cuando llegó al cielo, le preguntó a Dios, ¿por qué no me ayudaste? Lo cual Dios le respondió, te envié la guardia costanera, te envié la unidad de rescate, te envié al helicóptero y no reconociste que yo te estaba visitando para bendecirte y librarte de que te ahogaras. Así les pasa a muchos cristianos hoy en día, que no reconocen la hora de visitación de Dios para su vida.
Escuche esto, muy importante. Un punto muy importante que todos tenemos que entender y comprender es la palabra profética sobre el día del nacimiento del Mesías. Miqueas, el profeta menor, en el capítulo 5, verso 2, dijo: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Está hablando, oye bien, desde que antes de la fundación del mundo, antes de que usted naciese, antes de que se crease la tierra, los cielos y todo, ya este ser existía. El Mesías Jesús ya existía porque era el verbo, la palabra verbo, que luego, oye bien, por medio de esa palabra, el verbo se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Se metió dentro del vientre de María. Y cuando se metió dentro del vientre de María, tomó la forma de un ser humano. Salió a la tierra para la misión de rescatarte a ti y de salvarme a mí. Esto fue dicho y predicho cuando el profeta Miqueas Dios le revela. Porque mire, el verdadero profeta Dios le revela. El verdadero profeta no está contando cuentos de vieja. El verdadero profeta no es aquel que da 2 patas en el altar, saca 3 lenguas y dice: así dice el Señor. El verdadero profeta es aquel, oye bien, que por revelación divina de Dios tira la palabra, suelta la palabra porque viene de parte de Dios. Y dice claramente, 700 años antes del nacimiento del niño Jesús, 7 siglos pasaron desde la profecía de Miqueas. 7 largos siglos, 700 años transcurrieron para que se cumpliese lo que Dios le había dicho al profeta Miqueas. Que de ti, Belén. Belén significa casa de pan. Pan es tipo de la palabra de Dios. ¿Y quién era Dios? Oye bien, ¿quién era Jesús? Jesús era el verbo que se convirtió en pan. Ay, Dios mío, porque llegó al lugar correcto, señalado por Dios, para venir a la humanidad, a la tierra, a salvar lo que se había perdido. Lucas 2:10 lo dice claramente ahí, que ha nacido hoy en Belén un Salvador. O sea, desde la profecía de Miqueas 5:2 a Lucas capítulo 2 y verso 10 transcurrieron 7 siglos, 700 años. El contexto de esta historia, escuche, amado, dice que la visitación del nacimiento de Jesús ocurrió entre septiembre y octubre y no en diciembre 25. Ay, yo no sé si entendieron. Se fue por arriba. Yo no sé, buscarlo en el parking. Entre septiembre y octubre es que ocurrió el nacimiento del niño Jesús. No en diciembre 25. Yo tengo que decirte la verdad de la historia y del contexto bíblico. No me puedo dejar llevar, oye bien, hijo de Dios, y tampoco usted se debe dejar llevar por el consumerismo, oye bien, rampante que hay en esta nación. Porque usted tiene que entender claramente cuál es la verdad de la palabra y de la historia bíblica. Y la verdad es que Él nació entre septiembre y octubre en las fiestas del Sukkot. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Nació en las fiestas de los tabernáculos. ¿Y sabes qué? Como nació en la fiesta de los tabernáculos, lo que se hacía en los tabernáculos era celebración, adoración, alabanza al Hijo de Dios. Así que usted está celebrando. Ay, usted debe estar bien contento. Oye bien, si tuviera una iglesia morena, a lo mejor estuvieran brincando los morenos ahí, saltando. Estuvieran corriendo para allá. Si tuviera una iglesia de esas pentecostales de Puerto Rico, tuviera todo el mundo revolcado. Pero dice que nació entre septiembre y octubre. Y entonces nació en la fiesta de los tabernáculos. Había celebración. Y cuando Él nació,
había una gran celebración, pero allá en el Sanedrín, oye bien, el sumo sacerdote Caifás y sus ayudantes, los fariseos, no sabían lo que estaba ocurriendo. Ahora, lo que más me llama la atención, escuche, hijo de Dios, es que a Herodes tuvo más revelación que el mismo Caifás. Porque Herodes, oye bien, cuando a él le preguntan, cuando van donde él, entonces él se siente como inquietado. Le dicen que nació o que para esta época las estrellas o las profecías de los profetas determinaban y decían que iban a ser el Salvador, que se iba a convertir en rey. Y entonces Herodes tomó miedo, se asustó y dijo, manden a matar a todo niño de 2 años para abajo. Y fueron y mataron los romanos a todos esos niños, hicieron una gran matanza. Pero a Herodes, un pagano, le fue revelado y pudo entender, oye bien, que era el tiempo de visitación del verdadero Mesías. Pero Caifás, el sumo sacerdote y los fariseos no pudieron entenderlo. Oh my God, esto nos da a entender, oye bien, que tenemos que estar despiertos. Diga conmigo, despierto. Dile que está a tu lado, despiértate. Esto quiere decir que usted tiene que estar, oye bien, atento cuando Dios te va a visitar. Ay. Porque hay gente, oye bien, que se le va a ir la bendición por encima porque no estaban pendientes a la hora de visitación de Dios para bendecirlos. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que tenemos que reconocer cuando Dios te visita. Tú tienes que reconocer, como dice Lucas 19:44, por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Hay gente, oye bien, hijo de Dios, que quieren bendición de parte de Dios. Hay gente que quieren ministerio. Hay gente que quieren que Dios los ayude en tantas cosas que le piden a Dios. Que Dios conteste peticiones, que Dios cumpla con sus promesas. Pero hay gente, oye bien, que no han entendido que Dios ya los visitó y a ellos se les pasó por encima sin darse cuenta. El término de visitación en griego significa espacio de tiempo. Espacio en el tiempo. Hay un espacio entre la palabra profética que Dios te dijo. Hay un espacio entre la palabra que Dios te habló. Oye bien, al cumplimiento de esa palabra hay un espacio de tiempo que solamente Dios es determinado cuándo es que va a contestarte y te va a visitar para entregarte lo que tú le estás pidiendo. El problema que tuvieron estos líderes es que en aquella época estaban más envueltos en las situaciones de la política romana, de aquel imperio, envueltos en tantas cosas. Había un periodo de silencio que le llamaron los 430 años de periodo de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. Transcurrieron 430 años de silencio, donde Dios no habló, no había palabra de Dios, no había profeta en la tierra en aquella época para hablar hasta que llegó Juan el Bautista. Y cuando llegó Juan el Bautista, comenzó Dios a hablarle al pueblo. Comenzó Juan a preparar el camino del Salvador. Porque Juan era el que preparaba el camino para que el Salvador estableciera el reino. El reino en la tierra. Pero ellos no se dieron cuenta de la visita del Mesías. Porque simplemente estaban pendientes a otras cosas. La razón por la cual muchos cristianos no han reconocido cuando Dios los ha visitado es porque estuvieron descuidados. Primer peligro, el descuido es bien peligroso. Y el segundo, no estaban velando. Estaban como las 10 vírgenes. 5 estaban velando y 5 no estaban velando. Oye bien, hijo de Dios, el descuido es bien peligroso. Y el que tú no estés velando cuando Dios te va a visitar también es peligroso. No estaban pendientes a los tiempos de Dios.
Usted como creyente, oye bien, no tan solamente se sienta en la iglesia para escuchar palabra de Dios, sino que también tú tienes que buscar, estudiar y meterte en la palabra de Dios para conocerlo a Él y conocer cuáles son los tiempos en que Él visita y cuáles son los tiempos en que Él no visita, hijo de Dios. ¿Estarás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Estarás preparado para recibir lo que Dios tiene que darte? ¿Podrás decir, este es mi tiempo o tengo que esperar a otro? Juan el Bautista preguntó, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? El mismo Juan, por las circunstancias que le estaban rodeando, metido en la cárcel, a punto de que le cortaran la cabeza, oye bien, hijo de Dios, allí él hizo una pregunta. ¿Eres tú el que habrías de venir o esperaremos a otro? Juan no sabía que el tiempo en que Dios iba a visitarlo era ya, era en ese momento. He venido a decirte en el día de hoy, hijo de Dios, que este es tu tiempo y es el tiempo en que Dios te está visitando. Oye bien, y tú tienes que estar pendiente para recibir lo que Dios te va a dar. ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había determinado los profetas que este era el tiempo de visitación para bendecirnos y devolvernos otra vez al Edén? ¿O tenemos que esperar a otro Mesías? ¿Eres tú, Señor, el que ahora me estás visitando, pero las circunstancias del momento no se están alineando con lo que yo estoy esperando? Cuando las circunstancias se estén alineando a la profecía que Dios te dio, entonces es el tiempo de visitación para tu vida. ¿Usted sabe cómo usted descubre cuándo es el tiempo que Dios te está visitando? Cuando las circunstancias que te rodean se alinean a lo que Dios te dijo que te iba a dar. A la palabra profética. ¿A cuántos aquí Dios le ha dado una palabra profética? Que Dios le ha hablado. Para eso he venido a decirte que cuando las circunstancias del momento comiencen a alinearse a la palabra profética, es el momento que Dios te está visitando. Y no puedes quedarte dormido ni descuidado. Tienes que estar pendiente para esperar, abrirle la puerta y recibirlo. Al que está sentado en el trono, al que